Yo estoy muy contento porque Dios nos ama, es grande su amor. No sé cómo hay personas que pueden pensar que nuestro mensaje es de odio. Hay personas que están enfocadas en hacer callar la voz de los siervos de Dios, la voz de la iglesia, porque ellos consideran que aquí se dan mensajes de odio. Yo quiero decirle que Dios es amor y que nosotros lo que enseñamos y predicamos tiene que ver con ese amor. El evangelio es amor. El evangelio es el amor de Dios manifestándose al mundo para salvación de la humanidad. Es un mensaje de amor. Yo tengo 35 años en Cristo y en estos 35 años nos hemos encontrado con muchas personas con grandes necesidades a las que Dios en su amor, con su amor y su poder ha ayudado a superar esas grandes dificultades. Personas con las que a Dios le plació usarnos como instrumentos, como canales de bendición. Y ser parte del proceso divino que Dios lleva en sus vidas. Y en todo este universo de personas, que han sido muchas, yo puedo reconocer dos grupos, dos tipos de personas. El primero, que es muchísimo más grande que el segundo, es el grupo de aquellas personas que están muy agradecidas con Dios, que aman a Dios y que viven en victoria, que han pasado por todo tipo de pruebas y dificultades, de adversidades, y las han superado y siguen firmes en su fe. Han enfrentado al enemigo y han vencido en cada una de las batallas que han enfrentado, que lo han enfrentado a él. Permanecen en Dios y siguen avanzando hacia el supremo llamado que Dios les ha dado. El segundo grupo, un grupo mucho más pequeño, es el de personas que desgraciadamente desobedecieron a Dios, cayeron en pecado, se alejaron y abortaron el proceso divino, el proceso que Dios llevaba con ellos. Algunos ya no regresaron. Otros hasta culparon a Dios de sus malas decisiones. Otras están heridas y así heridas están avanzando con muchos tropiezos. Pero hay cosas que son similares en todos y es que desobedecieron a Dios, desobedecieron lo que Dios les estaba hablando. Se alejaron en busca de un lugar donde pudieran seguir con su opinión, con su criterio y con su manera de vivir. Un lugar donde pudieran estar cómodos, haciendo lo que les gusta. Un lugar donde los demás hacen igual que ellos. Un lugar donde nadie se mete con ellos. Un lugar donde las personas no buscan oír lo que Dios quiere de ellos, sino buscan oír lo que ellos quieren. Ellos no quieren oír que están mal. Ellos no quieren oír que no es correcto. Ellos quieren oír algo que les haga sentir cómodos, que estén cómodos. Rechazan el amor de Dios, eso es lo grueso. Que el mensaje de Dios es de amor, por amor y para amor, y ellos rechazan ese amor de Dios por sus propias concupiscencias.
Hoy quiero hablarles de la apostasía y de la gran rebelión en contra de Dios. Dice Primera de Timoteo capítulo 4 y verso 1. Pero el Espíritu dice claramente, Espíritu con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Espíritus con minúsculas se refiere a los demonios, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Quiero darle una definición de apostasía. Apostasía en el griego es la palabra que usan aquí, es la palabra griega afistemi, que significa remover. Lo voy a volver a decir, remover, instigar a la revuelta, desistir, desertar, llevar aparte. La Real Academia Española dice que apostatar es el que abandona públicamente su fe. Obviamente, como cristianos, como gente que conoce que la Biblia es la palabra de Dios, la verdad absoluta, nosotros entendemos que es dejar la palabra, dejar a Cristo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús era Dios, Jesús es Dios. Y luego el verso 14, ahí en Juan 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es que apostasía para nosotros los hijos de Dios significa dejar a Cristo, dejar su palabra, dejar su amor. Dejar su amor, porque Dios es amor. Dios es amor. Dejar la palabra es dejar a Cristo, dejar su amor. No se puede dejar la palabra sin dejar a Cristo, y no se puede dejar a Cristo sin dejar la palabra de Dios. La apostasía es una señal de los últimos tiempos, de los postreros tiempos. Dice Primera de Timoteo 4:1, lo volvemos a leer, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Nosotros podemos saber que estos tiempos son los postreros tiempos por la apostasía que ya hay. Dice aquí la Escritura que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Fíjese cómo lo dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La cosa es que por todos lados estamos viendo apostasía. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto nos deja muy claro que una señal de los últimos tiempos es la apostasía. Una señal que nos dice que Jesús está por regresar, que está cerca su regreso, es la apostasía. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así es que la apostasía que hay en las iglesias es una señal clara de que estamos en los postreros tiempos, de que Jesús pronto regresará. Dígale a su vecino, Jesús regresa pronto. Es que Jesús viene por una iglesia santa, sin arruga, sin mancha, y nosotros tenemos que estar entendidos de eso, de que estamos muy cerca de su regreso y que Él viene por una iglesia santa, sin arruga y sin mancha.
Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Para qué? Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús viene por usted y por mí. Jesús viene por nosotros y somos esa iglesia santa, sin arruga y sin mancha, que viene Él a recoger. Solo aquellos que anden en santidad verán a Jesús en su regreso. Hebreos 12:14 lo dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mi deseo es que todos los que han llevado este proceso divino en el que Dios nos ha permitido ser instrumentos puedan estar preparados, perfectos para recibir a Jesús en las nubes. Que todos y cada uno de los discípulos que Dios nos ha dado sean arrebatados y llevados a la presencia de Jesús en las nubes. Que todos ellos formen parte de esa iglesia santa, sin arruga, sin mancha, por la que viene Jesús. Pablo decía, fíjese cómo Pablo entendía que esto era muy importante. Colosenses 1:28, a quien anunciamos. ¿A quién anunciamos? A Jesús. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. O sea que nosotros en la iglesia amonestamos, enseñando y en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito. El propósito de la iglesia es que podamos ayudar, podamos ser instrumentos en las manos de Dios para transformar, para que Dios se meta en la vida de las personas y transforme su vida, la haga mejor, porque el amor de Dios nos cautiva y nos lleva en un proceso divino hasta parecernos a Él. Dice aquí, a quien anunciamos, a Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de perfeccionar, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. O sea que Pablo trabajaba con la potencia de Cristo para llevar perfecto a todo hombre ante Cristo. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esta palabra potencia en el griego es energía y se refiere a energía o poder. En otras palabras, Pablo trabajaba según el poder de Cristo para presentar perfecto a todo hombre. La Nueva Traducción Viviente dice estos dos versículos de la siguiente manera: por tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Está padre, ¿no? Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. ¡Wow! Primera de Tesalonicenses 2:19, Pablo nos lo dice de otra manera. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida?
Es que de eso se trata, que cuando Él venga podamos presentarle a todos aquellos que de alguna manera han sido parte de ese discipulado, de esa enseñanza, de ese consejo, que podamos presentarlos a todos perfectos. ¿Qué quiere decir perfectos? Maduros en la fe, maduros en Cristo, que no los bailen con cualquier cosa que se dice allá afuera, que el diablo no pueda moverlos de su fe, que estén firmes a pesar de las pruebas, y a pesar de las adversidades y a pesar de los ataques del enemigo. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor. ¿En qué? En amor. Dígale a su vecino: crece en amor. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Se da cuenta cómo Dios quiere que seamos parte de ese proceso divino que nos va a llevar a la perfección, a ser maduros en la fe y poder ser presentados delante de Jesús en su regreso? Esa es la meta, presentar a cada uno de los hijos de Dios, de los discípulos que nos ha dado, perfectos en el día de Cristo, en el día del arrebatamiento. Dice primera de Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuche esto: escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso se enseña en otras iglesias. La apostasía que se manifiesta en la iglesia se metió en muchos lugares, y esto es un ejemplo, porque se está predicando algo que no dice la Escritura, se está anunciando algo que no dice la Biblia, está anunciándose como bueno lo malo, y eso no es correcto. Tenemos que apegarnos a lo que dice la santa palabra de Dios y la sana doctrina. Por eso no podemos ser movidos por cualquier viento de doctrina, sino crecer espiritualmente conociendo la palabra. Es que si no conocemos la palabra, cualquier cosa nos va a sonar bien. Cuando conoces la palabra, sabes qué cosa está alineada a la palabra y qué cosa no. Para que no te digan y no te cuenten, lee la Biblia. Dígale a su vecino: para que no te digan y no te cuenten, lee la Biblia. Es que luego nos dicen cada barbaridad. Mire, aún desde este púlpito pueden decirse algunas cosas de las que usted tiene que estar alerta. Tiene que conocer su palabra y filtrar todo lo que se le dice a través de la Escritura. Eso dice el libro de Hechos, de cómo Pablo llegó a Tesalónica y ellos eran más nobles. ¿Por qué? Porque recibían lo que Pablo les daba y luego por la tarde iban a escudriñar la Biblia, las Escrituras, para ver si lo que habían oído de Pablo era verdad. Por eso yo doy muchas escrituras cuando predico, porque de lo que se trata es que la Biblia ministre la vida de la gente, de que la palabra viva de Dios hable a nuestras vidas y fortalezca nuestra fe. Son muchas personas que a lo largo de estos 35 años se han quedado atrás. Yo no sé cuántos tenga, pero seguramente ya le ha tocado ver que algunos se quedan en el camino. Personas que abandonan a Cristo por muchas y diversas razones, porque dejaron la sana doctrina
de la palabra. Muchos, dejando la sana doctrina, buscan refugio a sus argumentos. En argumentos humanos como este o muchos otros que justifican sus actos y su propia opinión de las cosas. Fíjese cómo nos amonesta el Espíritu Santo en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque hay muchas mentiras y muchas filosofías y perversas ideologías. ¿Y cómo es que no vamos a ser movidos? Cuando conozcamos a fondo, cuando conozcamos bien la palabra de Dios. La palabra de Dios es el corazón de Dios, es la voz de Dios escrita. Y nosotros, si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que leer la Biblia. Usted y yo tenemos que leer la Biblia diario. Si no la leemos diario, algo le falta a nuestro espíritu. No lo estamos nutriendo correctamente. Personas que no están buscando a Dios ni su voluntad, buscan refugio en algunos lugares donde se enseñan cosas que acarician su alma. Buscan que alguien les diga que Dios aprueba lo que hacen, que Dios aprueba o al menos no le importa lo que estás haciendo. Personas que solo buscan justificarse. Segunda de Timoteo capítulo 4 y verso 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la van a soportar, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, lo acabamos de ver, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cómo? Así, bueno, yo oí eso y me pareció increíble. Yo oí eso y dije, es que si está pasando en otros lugares, se enseñan cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Personas que alguna vez estuvieron caminando en la verdad, ahora buscan nuevas enseñanzas. Y también interpretaciones, porque no solamente son las enseñanzas, interpretaciones de lo que está escrito, de manera que ellos puedan acomodarse, deseando que se ajusten a su opinión o a su manera de actuar. Personas que dejaron la sana doctrina de la palabra de Dios y están engañados. Han abrazado engaños y mentiras que no proceden de Dios. La Escritura dice que han escuchado doctrina de demonios. La mayoría sé que estaron en el infierno de estas ideas y el mundo las abrazó. Están allá afuera. Porque no tenían un espíritu superior, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en ellos, para soportar, para resistir las mentiras que se gestaron en el infierno. Pero lo realmente triste es que esas doctrinas se estén infiltrando a la iglesia y haya hijos de Dios, personas que amaron a Dios, que declararon su amor a Dios, que se comprometieron con Dios, que recibieron a Cristo en su corazón y que después se alejan de la verdad. Se alejan de lo que Dios les enseña en su palabra. Tiempo fuera. ¿Cuántos oyeron eso de tiempo fuera? No disciplines a tu hijo con vara. No disciplines a tu hijo. Mejor tiempo fuera. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Algunos? La percepción, eso es lo importante. Otra barbaridad. La percepción por encima de la verdad. Hay congregaciones que están abrazando esta doctrina demoníaca de la percepción por encima de la verdad, por encima del razonamiento, por encima de la razón, de la ciencia. ¡Qué terrible! El lugar más seguro que Dios encontró para guardar la vida humana
en gestación, el vientre materno, hoy quieren usarlo como el lugar de asesinato y le llaman seguro. Es alarmante como miles de personas dicen creer en Jesús y abrazan doctrinas raras, doctrinas de demonios, dice la palabra. Personas que dicen amar a Jesús, pero también aceptan una bola de conceptos terribles que van en contra de la palabra. Conceptos que satisfacen sus temores, sus inquietudes, sus concupiscencias, pero de ninguna manera agradan a Dios. Este tipo de personas ya no quieren oír la verdad. Ya no quieren saber qué dice la palabra, se alejan, ya no me digas eso, no quiero oírlo. Sí, eso dirá la palabra, pero yo ya creo otra cosa. ¿No le ha tocado a nadie así? Gente que dice, bueno, pero yo creo esto. Pero si la Biblia dice así. Sí, pero no, yo creo esto. Se enredaron con mentiras y hay tanta confusión en sus vidas que ya no hay lugar para la verdad. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos, escuche esto. Pablo le dice a Timoteo que mande, para que mandases algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Hay personas que luego, estando en una congregación donde hay sana doctrina, les empiezan a decir cosas que solamente los alteran. Y es necesario que mande el pastor que no oigan a ese tipo de personas que te están inquietando, que te están diciendo que hay otra doctrina, que aunque diga la Biblia es mejor lo que dicen allá afuera. Ni prestes atención a fábulas y genealogías, verso 4, interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. No, por favor, les pido que no se junten con borrachos. Por favor, les pido que no se junten con fornicarios, con drogadictos, con personas heridas que traen amargura en su corazón, los van a contaminar. ¿Sí me está siguiendo? ¿Por qué este mandamiento? ¿Por qué esta exhortación? Verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Cómo hay gente que herida o con cosas en el corazón o apartada de la fe, dicen barbaridades terribles? Queriendo, verso 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, pérjuros,
para cuanto se oponga a la sana, para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Se da cuenta? Qué tremendo. Escrito hace 2000 años más o menos y actual nos está dejando claro, según el glorioso, la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Por eso somos celosos de la palabra de Dios, por eso somos celosos de lo que aquí se hace, por eso no dejamos que se cante solo al Señor. Hay personas que dicen en el nombre de Dios que te vaya bien. No, es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro sanidad. No es lo mismo decir en el nombre del Señor declaro sanidad. Es en el nombre de Jesús. Ahí es donde está el poder, en el poderoso nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y por causa de su muerte en la cruz, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. ¿Se da cuenta que es en el nombre de Jesús? Es en el nombre de Jesús. Todo esto que acabamos de leer es una exhortación de Dios. Amonesta a este tipo de personas. Muchos pensarían que es incorrecto exhortar, amonestar, mandar, que debiéramos amarlos así como son, solamente tenerles misericordia, solamente orar por ellos. Pero fíjese lo que dice Primera de Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. A ver, Memo, ven. Así, delante de todos. Memo, eres una bendición. Gracias, Señor. Pero se imagina que pasemos aquí a alguien delante de todos y lo reprendamos porque es un pecador recalcitrante, un terco en pecar. Pero eso es lo que dice la palabra que hagamos. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Por qué no hacemos esa parte? Es lo que dice la palabra. Yo no tengo temor de decir cuando una persona está haciendo algo incorrecto. Y este versículo deja claro que puedo y debiera de hacerlo. Pero ¿cuál es el propósito? Que los demás sean apercibidos, que los demás entiendan, tengan temor de Dios, que no está bien hacer lo malo. De hecho, la Biblia lo dice así. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué vamos a tener consideración con el enemigo? ¿Por qué vamos a ser tolerantes? Hace años empezó eso de la tolerancia. Ahora ya se metió por todos lados la tolerancia. Yo no puedo ser tolerante con el diablo. Y yo le recomiendo a usted, le exhorto, le mando que no sea tolerante con el diablo. Yo a donde voy veo algo que no es correcto y inmediatamente busco a la persona responsable de eso que está incorrecto. Un día llegué a una garnachería y mientras me hacían unas quesadillas, estaba en la radio sonando un adivino. Entonces yo le dije a la señora: oiga, señora, ¿podemos cambiarle de canal? Es que ese hombre está hablando por medio de un espíritu de adivinación, un demonio. Y pues no debemos estar expuestos a eso. Así, cámbiale. Pero había uno ahí, defensor de las causas perdidas.
se puso medio pantera. No, yo no tengo tolerancia al pecado, a la maldad. Mire, otro día estaba, híjole, qué feo, ahí le editas, en Vips, y ahí en la televisión empezaron a salir unos mopeds, pero teniendo relaciones. Era abominable lo que yo estaba viendo, y llamé a la gerente, y mientras llegó, pues ya pasó la cosa esa. Y le dije, en esa televisión salió esta porquería, es increíble que haya niños aquí y usted esté presentando eso. Cada vez, ¿no le ha tocado que llegue a un restaurante así a comer, a una fondita? Yo que sé a dónde llegue usted y de repente está, hasta la digestión se hace así como bolas, ¿no? No, oye, quíteme eso, y te volteas y puro adulto arriba de 40, 50. Oiga, usted no tiene adolescentes aquí, ¿por qué tiene? Quite esa mugre. Y mire, yo me he quejado en algunos lugares donde hoy ya no está esa barbaridad. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué estar expuestos a la basura de un adolescente, quién sabe dónde está metido, y lo pone para un chorro de restaurantes. Corra ese adolescente, ¿no ve que usted, su gente aquí son mayores de 40? Ya no quiero ver, ¿no? Ya no. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y como el Padre envió a Jesús, ahora Jesús nos envía a nosotros. ¿A qué? A deshacer las obras del diablo. Por amor a la gente, porque se trata de amarlos. Qué tristeza. Ahora grupos enteros de creyentes han decidido abrazar doctrinas demoníacas. Dejando la verdad de la Escritura, han cambiado su doctrina, queriendo congraciarse con el mundo y sus filosofías y sus ideologías perversas. Han modificado su credo para abrazar el mundo. Terminaron aliándose con diversas religiones y sectas para respetar la percepción de las personas. Qué tragedia. Congregaciones enteras y líneas doctrinales abrazando la doctrina de los demonios, aunque esta percepción no está alineada a la palabra, a la Biblia. La gente sale y se encuentra con muchos tipos de maestros. Hay gente que buscando en internet se expone a maestros que no tienen ni idea de las cosas que dicen. Hoy en día hay muchos maestros que enseñan conceptos humanos. Un mundo que ha infiltrado la iglesia. Hay maestros que dan buenos mensajes motivacionales, que dicen cosas que ya no están en la Escritura para acariciar el alma de las personas que los escuchan, pero no confrontan el pecado, no hablan de santidad, no buscan la voluntad de Dios. Dios espera que sus siervos preparen a sus discípulos para presentarlos perfectos en el día de Cristo. Esa es la verdad. Así que desafiar a las personas con la palabra para que mejoren, para que crezcan, para que sean cada día más parecidos al modelo que Dios nos ha dado, que es Jesús. Eso es por amor y es divino. Es un proceso divino en el que Dios mete a todos sus hijos, a todos aquellos que se acercan a Él y le reconocen como su Señor y Salvador. Este tiene que ser el propósito de los que predican a Cristo. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No, pero es que no es tiempo, ahorita mejor cállate. ¡No!
No, ¿por qué me voy a callar? Yo tengo la responsabilidad delante de Dios de decir la verdad, punto. Y lamento mucho que algunas cosas que yo diga le incomoden a alguien. Es lo que yo veo en las escrituras, lo que Dios me ha hablado, yo tengo que hablar lo que Dios me pide que hable. Nuestra responsabilidad es predicar, enseñar. Fíjese cómo dice aquí, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, tenemos 35 años de caminar en Cristo y Dios nos ha pasado la lima y nos ha quitado asperezas y todavía no somos lo que Él quiere que seamos, pero ya no somos lo que éramos antes. Y a través de estos 35 años hemos visto en la Escritura lo que Dios manda y que estamos seguros que funciona. Y nosotros lo enseñamos. 35 años de ir de la mano de nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo que sí y que no. ¿Qué viene de la palabra de Dios y qué son fábulas y cosas de allá afuera? Porque nuestra responsabilidad es predicar, enseñar y aconsejar la palabra de Dios, con el fin de preparar a todo discípulo para presentarlo perfecto delante de Jesús en el arrebatamiento. Así es que permanece en Cristo. Dígale a su vecino, permanece en Cristo. Dígale a otro vecino, permanece en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, verso 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Nosotros queremos darle un buen testimonio. El estándar que Jesús nos ha puesto es alto y no lo vamos a devaluar, no lo vamos a hacer más chiquito para caerle bien a la gente, no lo vamos a hacer, no lo vamos a reducir para que la gente se sienta cómoda. Es el estándar que Jesús estableció para sus siervos. ¿Y sabe qué? Yo quiero alcanzarlo, quiero mantenerlo, quiero enseñar que se mantenga ese estándar alto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Qué terrible es que la gente se va porque se descubre su fornicación, porque se descubre su adulterio y se va a otro lugar para ocultarlo, para seguir practicándolo. ¡Qué tragedia! ¡Qué triste! Que en lugar de dejar a Jesús meter su mano y arrancar la basura, prefieren la basura al gran amor de nuestro Señor. Pues, verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dígale a su vecino, Dios quiere que sea santo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto.
como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hay muchos allá afuera detractores que están diciendo que nosotros somos una secta o somos una cosa rara porque le pedimos a la gente, porque exhortamos a la gente, porque mandamos a la gente que anden en santidad. Está bien, no me interesa. Estamos ocupados, estamos trabajando en la obra de Dios, en preparar a los hombres para presentarlos perfectos delante de nuestro Señor Jesucristo en su regreso. Les rogamos y exhortamos como aprendisteis de nosotros. Nosotros no andamos en esas vaciladas. Así permanezcan agradando a Dios en todo. Que se aparten de fornicación, que permanezcan en santidad y honor, pues hemos sido llamados a santificación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Verso 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. Yo no tengo por qué preocuparme por la gente que desecha esto. Me preocupo por los que permanecen en esto, por aquellos que abrazan la palabra, por aquellos que quieren seguir caminando con Dios, por aquellos que quieren entregarle su vida a Dios y presentarse perfectos delante de Él en el día de Cristo. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Qué tremendo. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Queda claro? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Fíjese cómo termina esto. A estos evita. Debemos evitar a aquellos que no andan en santidad y honor. Usted debe de evitarlos. Camine al lado de los que buscan agradar a Dios. Proverbios 13:20 dice así: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Es que los malos van de mal en peor. Usted ve a la gente que no anda en los caminos de Dios y su camino es en descenso. Bueno, no vayamos lejos, aquí tenemos un montón de ejemplos de cómo era antes de conocer a Cristo. Yo no sé usted, pero mi vida iba así. Y Dios tuvo que meter su mano hasta lo más profundo de la porquería para sacarme a mí. Y no creo que Dios lo haya encontrado andando usted en pura pureza. Porque clamamos a Dios en desesperación, en angustia, en quebranto. Así que los malos ni siquiera cuenta se dan, pero cada día van peor, más abajo, más profundo, cada vez más mal. Segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 13. Segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Dígale a su vecino: persiste tú en lo que has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido.
y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire, si usted no lee la palabra, está frito. Necesita conocer a Dios, conociendo a Dios a través de la Biblia, de la palabra. Desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién ha aprendido, y aléjese de los que pueden desviarle de su fe. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Pero es mi amigo y lo quiero mucho. Si usted no es sabio con las personas y amistades que escoge, cuidado, cuidado, porque esa es una puerta que tiene el enemigo para afectar su vida. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Segunda de Tesalonicenses 3, verso 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Espérame, ¿eso dice la Biblia? ¿Eso dice la Biblia? Es que es tremendo. ¿Por qué? Por amor a guardar a aquellos que andan en santidad, aquellos que aman a Dios, aquellos que andan bien. Y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Primera de Corintios 5, 9. Fíjense esto. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería salir del mundo. No, pues si hay un montón allá afuera. Dice aquí, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Guarde su vida, permanezca en Cristo. Voy a usar unos pocos minutos para hablarle de la rebelión contra Dios. La rebelión mundial contra Dios está en marcha. Esta rebelión traerá los justos juicios de Dios al mundo. Estos juicios a estos juicios se le conoce como el día del Señor, como la destrucción repentina. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, hijo de perdición. Dijimos que esto nos dejaba claro que era una señal, pero fíjese, apostasía en la primera porción era desertar, remover,
Aquí la palabra que se usa es la palabra apostasía, que es griega y significa deserción. Se refiere a la rebelión de toda la humanidad contra Dios. Eso nos explica la porción que leemos. El diccionario bíblico dice que en griego clásico es un término técnico para hacer referencia a la rebelión política o a la revuelta. Obviamente esta rebelión y esta revuelta está inspirada en el infierno por el diablo, porque no solo se trata de dejar a Dios, de sacarlo de todos lados, sino de adorar a otro Dios, de adorar al enemigo. Sustituir a nuestro Dios por el diablo. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo, y la que vi era semejante a un leopardo, eso es Grecia, y sus pies como de oso, eso es Persia, es decir, Irán, y su boca como boca de león, esto es Babilonia, es decir, Irak. Y el dragón le dio su poder y su trono grande, y grande autoridad. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El anticristo va a imitar a Cristo, siendo herido de muerte y como si se levantara de la muerte. Verso 4: y adorarán al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adorarán a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda la tribu, lengua y nación. Escuche esto: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Esta gran rebelión en contra de Dios ya está en marcha. Ya está en marcha, está avanzando. Para que todo esto suceda debe haber previamente un proceso. Este proceso de rebelión contra Dios ya está en marcha. Y de esto es de lo que estamos hablando. Siempre ha existido el ocultismo y el satanismo, pero nunca había sido tan descarado como hoy. Mire, yo estoy por cumplir 65 años y a mí me tocó ver cómo el ocultismo y el satanismo lo querían sacar pues oculto, disimulado. Así como que no era, pero sí era. Cuando se trataba de publicar, era un mensaje subliminal, disimulado. Hoy existe una total apatía para acercarse a Dios. Hoy es totalmente descarada la adoración satánica. La vemos en muchos eventos en el mundo. En la entrega de los Óscares, en los eventos de apertura y cierre de las Olimpiadas, en las aperturas y cierre de los mundiales de fútbol y en muchos otros eventos, en muchos conciertos de música. La adoración al diablo es totalmente descarada. Por eso es muy importante entender que esta rebelión en contra de Dios está en marcha. Todas las religiones se unirán en una sola para adorar al anticristo. Este movimiento ecuménico, que significa universal, ya está en marcha. Aquí pasamos un video de cómo quemaron la Biblia y hicieron otros 10 mandamientos. Y también hemos visto en el mundo cómo está avanzando. Este movimiento ecuménico también reclutará a aquellos que abandonaron su fe escuchando doctrinas de demonios. Por eso es importante que permanezca firme en la palabra de Dios.
Al principio aparentará ser la mejor religión. Es la suma de todas las cosas buenas. Superará muchas expectativas de muchas personas y satisfará los deseos carnales de la gente. ¿Ha oído de la espiritualidad líquida? ¿Alguien sabe lo que es la espiritualidad líquida? Es esa espiritualidad líquida que como el líquido se amolda a cualquier recipiente. Entonces la gente es espiritual a su manera, según su depósito, según su manera de pensar, según su opinión, su criterio. No importa qué pecado haya en su vida, es espiritual, porque él piensa que así es espiritual. De acuerdo al depósito, es la espiritualidad. Hoy hay tolerancia y respeto a esa forma de creer. En Europa la gente dice, sí, pues es tu manera de pensar, yo tengo la mía y soy bien espiritual. ¿Sí me está siguiendo? Al abrirse el primer sello y aparecer el anticristo, habrá un acuerdo de paz y los hombres le darán rienda suelta a todos sus apetitos carnales, a toda su concupiscencia. Esto terminará por llevarlos a la adoración del anticristo. Participará el pueblo de Israel. ¿Se imaginan la tristeza y el dolor de Dios al ver al pueblo de Israel adorando al anticristo? ¿Se imagina usted eso? Y eso dará inicio con el segundo sello. Apocalipsis 6:1 dice: vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, el primero, y oí una voz de 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este sello anuncia la manifestación del anticristo. Verso 3: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando se manifieste el anticristo, va a establecer una paz por 3 años y medio, y va a ser una paz un poco inestable, pero a los 3 años y medio se abrirá el segundo sello, y entonces se quitará la paz. En ese tiempo sombrío, muchos valientes se van a arrodillar delante del anticristo para poder seguir viviendo. Entonces Dios desatará su ira sobre toda la humanidad. La maldad habrá llegado al colmo. Mire cómo lo dice el libro de Daniel, capítulo 8, verso 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro entendido en enigmas. Ese es el anticristo, y va a llevar al mundo al colmo de la maldad. Y eso desatará la ira de Dios sobre la humanidad, sobre aquellos que durante la gracia, estamos en un tiempo de gracia. La ira de Dios caerá sobre la humanidad, sobre aquellos que durante la gracia rechazaron a Cristo, rechazaron al Salvador, rechazaron la verdad, rechazaron su amor y fueron engañados. Habrá algunos que empezaron rechazando algo de las Escrituras y terminaron engañados y sumándose a la adoración perversa del anticristo. Por no haber recibido el amor de Dios y la verdad, fueron entregados a este poder engañoso y al anticristo, y terminarán blasfemando a Dios, de tal manera que ahora adoran al diablo y al anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Me quiero apurar, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Verso 10: y con todo engaño de iniquidad,
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Verso 11, muy importante. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Para terminar, debemos estar alertas y llenos del aceite del Espíritu en nuestras vasijas y en nuestras lámparas, como dice Mateo 25. No lo voy a leer por causa del tiempo, pero habla de las novias que se prepararon con aceite en sus vasijas y en su lámpara para recibir al esposo. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo estoy convencido que Dios nos ha llamado a retener la sana doctrina. Hay una apostasía y una rebelión en contra de Dios que ya está en marcha. Y nosotros debemos guardar la sana doctrina. Cierre sus ojos, por favor. Señor, gracias por tus promesas de guardarnos en medio del tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo. Gracias porque tu palabra dice que ese tiempo no nos sorprenderá, porque estamos en luz, porque somos hijos de luz, porque somos del día, no de la noche. Gracias, Señor. Y gracias porque tienes cuidado de nosotros y nos has dado tu palabra y nos enseñas que debemos de apartarnos de aquellos que no andan conforme a la sana doctrina que tú nos has enseñado. Señor, guarda a tus hijos. Yo los cubro con tu preciosa sangre. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú los guardes para el día de Cristo, que avancen en su fe, que avancen y crezcan conociendo más de ti, para que en el día de Cristo puedan ser presentados perfectos delante de Cristo. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que toda artimaña del diablo en contra de ellos no prospera, cae al suelo en el nombre de Jesús. Señor, yo los cubro con tu preciosa sangre y declaro que tú pones un vallado de ángeles alrededor de cada uno de ellos que los guarda y los protege. No serán engañados porque conocen tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que todos los días avives el fuego en ellos para que busquen tu palabra, para que te conozcan a través de tu palabra, para que conozcan quién eres tú y no sean engañados. En el nombre de Jesús, apártalos, Padre, de toda mala influencia. Apártalos de los rebeldes, de aquellos que no buscan la verdad, sino buscan escuchar algo que les acomode. Guarda sus vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús.